Ok, pues bueno, pues es una pena que, este, que no estén aquí más compañeros. Mm, Me parece que es una lectura muy apropiada, muy interesante para pues muchos de los intereses que algunos de ustedes han externado. Eh, Realmente comienza a ser un poco preocupante que no, pues que no estén la mayoría. Bueno, al menos Fer tiene la decencia de avisar que tiene trabajo, pero pues bueno, hay, había una expositora asignada, no está aquí, y en fin, los demás, pues quién sabe, ¿no? Pero pues ahora sí que los que están son con los que trabajamos, o con el que está, ¿no? Como diría el enmascarado de plata, así sea una sola persona, así sea una sola persona la que está en la arena, yo salgo a luchar. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Y pues bueno, vamos a tratar de, ¿qué te parece, Sergio, de conversar sobre esta lectura? Que me parece que es muy llamativa, muy interesante. Un tema, pues además, pues si no en boga, porque ya se han hecho muchos esfuerzos sobre esta disciplina artística, pero que llama mucho la atención a los jóvenes, llama mucho la atención pues a los no tan jóvenes, y que en los últimos años, pues bueno, a través del cine, en especial de las dos grandes casas eh, productoras de cómics, pues han tenido una mayor penetración en la cultura popular. No voy a decir que antes no la tenían, pero que quizás pues había su propio, digamos así, su propio grupo de seguidores, más relacionados obviamente al cómic propio, o a los cómics propios, a la historieta propia, y quizás a la evolución que algunos tuvieron a las caricaturas, ¿verdad? Que es algo como muy cercano, poco a poco al cine, pero es indudable que en los últimos 15 años, 10 años, gracias al avance de la tecnología en el séptimo arte, es que muchos cómics han sido llevados a la gran pantalla, ¿no? Y que quizás hace 30, 40 años pues eran impensables, o aunque hubo algunos esfuerzos, pues quizás todavía la tecnología nos, eh, nos mostraba unas películas que quizás todavía no eran tan convincentes. Hoy en día son muy convincentes gracias a estos desarrollos tecnológicos. Pero bueno, al final lo que yo no quiero quitarle por hablar de cine en este punto que estoy explicando, lo que no quiero quitarle es la relevancia y la importancia que tiene el cómic, ¿no? Los cómics en tanto obra artística, porque finalmente es eso, ¿no? Es una obra estética, es una obra artística. Ya la lectura nos va a explicar algunas cosas. Como producto cultural, por supuesto, porque también a través de las historietas, a través de los cómics, podemos hacer muchas lecturas, ¿no? De tipo político. Hay algunos cargadamente con ciertas inclinaciones políticas, hay otros que ponen a debate temas candentes de la política en el momento del contexto de estos cómics, transformaciones sociales, transformaciones culturales, por eso decía como un producto cultural, ¿no? Las historietas, los cómics. Y por otro lado, pues su propia constitución estética, artística. Hay una estética de los cómics. Hay, 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 un, hay un trabajo artístico muy de un alto valor, ¿no? Quizás para algunos críticos de arte más encumbrados al gran arte, al arte de los grandes museos, etcétera, pueda tener un valor menor, o como arte popular o como cultura popular. Pero hay algunos críticos mucho más abiertos, con una forma de pensar más amplia, que ven el valor artístico que tienen, ¿no? O sea, los dibujos, los trazos, los coloristas. En lo personal, y aunque no me pueda declarar un mega fan de los cómics, o nunca he sido un gran coleccionista, sí coleccioné algunos. Hace tiempo que dejé de coleccionarlos, por ahí he adquirido un par, más que nada por el valor histórico que tienen.
Pero es indudable que hay un trabajo gráfico, estético, artístico muy, muy interesante, pues, ¿no? Y si bien la lectura, pues, nos habla desde esta perspectiva semiótica, cómo analizar las historietas, creo, Sergio, que podríamos, además de platicar de la lectura, llevarlo a un punto en donde pudiéramos ver el estado de la historieta en México, que por ahí algunos ya quisieron hacer algunos trabajos sobre eso el semestre pasado en historia cultural, pero también hacia dónde apunta, ¿no? Esta, pues llamémosle industria cultural, porque también lo es una industria cultural, y hacia dónde apunta esta disciplina actualmente. Y por ejemplo, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Desde nuestra casa, universitaria, desde nuestra universidad, desde nuestra licenciatura, que dicho sea de paso, para cerrar con esta plática, pues por ahí han existido algunos esfuerzos, ¿no? Entonces, más o menos así creo que podremos llevar, si te parece bien, Sergio, pues este intercambio de ideas. Primero, pues esto, ¿no? La lectura. Primero, como siempre, empezamos como generalidades. Y yo creo que antes de la lectura, generalidades del cómic, yo sé que tú eres, pues, te laten estas cosas. Y después quizás ya ver como generalidades de la lectura, después puntos finos de la lectura, y luego esto que te propongo, ¿no? Hablar más que nada pues de los cómics, ¿no? Porque finalmente pues es el tema que nos convoca, ¿no? Ok, entonces, pues a ver qué te pareció, o bueno, qué opinión tienes tú de las historietas, de los cómics, ¿no? ¿Te laten, no te laten? Yo supongo que sí, ¿verdad? Bueno, pues en un principio creo que desde empezar a ver el tema me parece una lástima que no hubieran más compañeros porque entiendo, al menos desde mi experiencia propia, de platicar con Luis Fernando, eh, fuera de clase, con amigos que le gustan mucho, él está muy metido en este tipo de cosas y creo que él tiene así como mucha información, en especial de como el estado de arte actual en México, pero bueno, pues él está teniendo su trabajo, no importa. A mí me interesan los cómics, o sea, porque veo como este valor visual que la verdad no me pegó a mí de pequeño, porque de pequeño a mí eran las caricaturas y después vinieron cosas como lo de los superhéroes y hasta después me entero de que eh, estas historias, ¿no? La serie animada de Batman, lo que sea, tienen su origen en otro medio. Y de ahí creo que se genera un interés, al menos un interés como histórico, de decir, bueno, pero a ver, ¿de dónde vienen estas cosas? Y después se desentrama como toda la complejidad del mundo que conllevan los cómics y la ilustración. Porque después cuando me empecé a como interesar en ellos, em, te empieza como a sonar este concepto, el de cómic y novela gráfica, novela visual, como con esto objetivos distintos entre uno y otro y tal vez una cuestión como cultural del contexto en el que han sido escritos. Pero es porque cuando empiezo a notar como, bueno, qué tipo de obras me pueden interesar, qué tipo de cosas veo por ahí, empiezan a sonar como nombres súper sonados, pero ahorita no me puedo acordar del nombre del autor que hace Watchmen, Alan Moore. Alan Moore. Y entonces empiezan a sonar estas cosas, ¿no? Empieza a sonar como que Watchmen es el mejor cómic de todos los tiempos, porque son esas opiniones de internet que se propagan. Y te dicen que no, oye, que el Caballero de la Noche regresa. Y The Killing Joke, con la broma asesina. Y cosas por ahí que empiezan a decir, no, es que esto, creo que de una forma muy extraña y de una forma que creo que después incluso yo me volví como más... ya tenía familiarizado porque también sucedió con los videojuegos, que es que decían, es que estas obras aumentan el valor del cómic, así como es que el cómic no tenía la posibilidad de ser gran arte hasta que llegan estas cosas que están demostrando que sí. Que claro, pues esto tiene que ver con la historia del cómic, que aún yo no entenderla por completo,
sí ubico que viene como esta etapa en la que el cómic es esta historia pulp, esta historia barata, de gran producción, que se crea a través de unas aspiraciones narrativas y aspiraciones artísticas que no son como las más elevadas dentro del mundo del arte, y que después empieza a ser más consciente de sí misma y gracias a ciertos vehículos, dígase ciertos personajes, ciertas propiedades, como que intenta buscar esta salida como de prestigio entre otros círculos artísticos y que después pues se evoluciona hasta donde lo vemos hoy en día, que creo que el cómic está en una, tal vez no es como lo que la gente dice la era de oro, la era de plata, pero creo que está en una posición robusta como arte, como un sistema respetado con ciertos códigos, y tal vez incluso con cierta alabanza. Creo que lo vemos más con el cine, que bueno, ahora el cine es cómo trasladas el cómic, ya no es lo que veíamos en los primeros, yo creo que tal vez los primeros Avengers o las primeras producciones de Marvel, en las que era, bueno, hay que ver este nuevo personaje que sale más como de la nada en la opinión pública y ahora es más como una cuestión rígida de, de traducción de un medio a otro. Y en una cuestión personal, me gustan los cómics, aunque no he leído muchos y generalmente no he poseído muchos en mi vida, porque, bueno, el, el ingreso que tengo pues, es limitado y no se puede como tener como todas estas cosas que te interesan a veces. No se puede Eh, la vida, dice mi padre. Así es. Y tengo ahora, porque lo estoy viendo aquí arriba, tengo tres obras. Una es ah, un tomo de la serie de Scott Pilgrim, porque me gusta mucho esa obra de Brian Lee O'Malley. Precisamente por eso fue en una fil a la que fuimos en los primeros semestres de la trayectoria, que aproveché porque decía, bueno, quiero leer más este tipo de cosas, ¿no? Además de libros, propiamente dicho, quería leer este tipo de narrativas. Así que fue eso, una obra que se llama Lost at Sea, que es del mismo autor de Scott Pilgrim, porque dije, bueno, me interesa cómo narra este persona esta obra, quiero ver qué otras cosas puede narrar. Y un tomo de Hellboy, porque yo recuerdo ese personaje mucho por las películas, porque yo recuerdo ver las películas eh, de niño y decir, oye, esta cosa me interesaba mucho, como este imaginario que tenían, y, y leerlo, eso, como una cuestión histórica, de, bueno, pues que de dónde salen estas cosas. Pero creo que es hasta ahí donde he llegado. No he leído así como grandes obras, ah, pero sí que entiendo el valor cultural que tienen. Y me refiero a una cuestión en varios aspectos, ¿no? Como bien se pone en la lectura, que hay una cuestión política, hay una cuestión social, hay una cuestión cultural, incluso hay una cuestión económica que viene dentro de estos cómics, que tal vez no los narran eh, explícitamente, a veces eso también depende del autor o de otros contextos, como en el ejemplo de Alan Moore, que Alan Moore ha sido famoso precisamente por hablar de estas otras perspectivas del cómic fuera de la narrativa, y, y que se entiende como uno de estos valores culturales muy cercanos, algo que ha explotado en especial dentro del último siglo. Eh, se puede argumentar qué tanto con la ayuda de otros medios, eh, pero que aún así tiene como una importancia y una rigurosidad que no viene de gratis. Y creo que, o sea, en un ejemplo de calle, así en un ejemplo común, normal, hemos visto, o al menos yo recuerdo haber visto dos, que es el reciente, la Liga de la Justicia, con estos dos cortes que se hicieron y qué clase de ediciones. Ahí se hubo una plática sobre qué significaba el cómic y cuál era su representación en otro medio. O sea, se estaba hablando de qué hace al cómic un cómic, qué materiales, qué conceptos, qué narrativa implícita tienen como un medio propio.
que nos ayudara a entender pues otros. Y curiosamente, con el mismo director de esta controversial corte de la Liga de la Justicia, el mismo Watchmen, que recuerdo que también levantó digamos, la conversación entre qué es el cómic y qué clase de estética y cuestión semiótica de imagen y de texto representa, o cómo es que se puede trasladar, ¿no? A otras cosas. Creo que los cómics son esas cosas que están ahí, como en nuestra cultura popular moderna, como lo sepamos o no importa como qué tan metido estés, es algo que está incrustado en cómo ves ciertas cosas, más modernamente con este boom de superhéroes, pero que, bueno, esas son como mis opiniones generales del cómic. Bien, bien. Sí, coincido en muchos puntos para no repetirlos. ¿Qué te parece? Porque ya lo empezabas a hacer. Pues veamos ahora a la luz de la lectura las generalidades, ¿no? Creo que es una lectura rica en cuanto a que, de hecho, metodológicamente, en cuanto a que nos va diciendo, a ver, esto es en lo que hay que prestar atención cuando uno hace una lectura de un cómic, ¿no? Evidentemente no es un manual para, pues para iniciados, pues, o para gente que es fan de los cómics, sino para hacer una lectura de los cómics, y creo que un poco como lo dices, hasta como en tres o estos tres o cuatro momentos, ¿no? Una lectura política, claro, hay implicaciones políticas, ¿no? Que nos, que nos llevan hasta el uso de los medios de comunicación por los gobiernos, por los estados o por quien detenta el poder en diferentes momentos. Pero hablemos de nuestra cultura moderna, por lo menos de finales del siglo XIX y principios del XX, en donde podríamos rastrear el origen de las historietas, primero en los periódicos, ¿verdad? Primero en estas pues tiras cómicas que aparecían generalmente en los periódicos, ya después la evolución que va a existir, visto como lo decía, como una industria cultural, ¿no? Hasta lo económico, no solamente como un tema dentro de los cómics, sino la economía alrededor de las historietas, pues, ¿no? La economía alrededor de los cómics. Evidentemente hoy en día sabemos que hay dos grandes empresas, ¿no? Que llevan la batuta en ese sentido, ¿no? DC Comics y Marvel Comics, pero bueno, han existido otras empresas, han existido no solamente en Estados Unidos, en nuestro país, en otros países, ¿no? El cómic en Europa, la manga y todo lo que es el cómic oriental, sobre todo japonés, ¿no? Entonces, evidentemente es una industria cultural, hay alrededor de esta industria cultural muchos intereses económicos, pero también podemos ver estos aspectos sociales, como a través de las historietas, de los cómics, podemos ver preocupaciones sociales, la violencia, la guerra, problemas familiares, ¿no? Transformaciones políticas. Podemos hasta identificar en contextos específicos, en momentos específicos, por ejemplo, una agenda que en ocasiones llevan las propias casas editoriales, ¿no? Por ejemplo, hoy en día con los derechos de la comunidad lésbico-gay, personajes abiertamente homosexuales, pues, ¿no? Gays, o en los años 60, pues la lucha también por la sexualidad, por el derecho al voto femenino, etcétera. O sea, podemos ver estas implicaciones sociales. En muchas ocasiones podemos ver hasta cuestiones ideológicas, ¿no? Digo, Superman y Capitán América son los dos claros ejemplos, ¿no? Creo que es todavía más claro en Capitán América, sobre todo con este personaje de Red Skull, ¿no? El Capitán América que se enfrenta a los alemanes, pero después también a los rojos, pues, ¿no? Este, y bueno, quizás en otros haya que hacer una lectura o una semiótica más profunda para
identificar estos asuntos ideológicos, pero también esta parte cultural, ¿no? Lo que han representado, lo que nos han dejado, cómo las historietas, los cómics, a través de ellos se ven reflejado formas de pensar, formas de entender el mundo, formas de vivirlo, transformaciones culturales, prácticas, han impuesto también modelos, prácticas, formas de entender el mundo. Y como lo vuelvo a repetir, aunque la lectura hace evidentemente un análisis del cómic norteamericano y hasta pone un ejemplo, ¿no? Que es Civil War, creo que, como lo vuelvo a decir, digo, qué lástima que no estén acá los compañeros, pero con digamos, con un tema tan amplio como los cómics, como el mundo del cómic, que para algunos científicos sociales o para algunos antropólogos o sociólogos pueda ser un tema o un tema de estudio no tan serio, el autor o estos autores nos ponen de ejemplo cómo uno puede hacer un análisis semiótico. Es un trabajo metodológico, ¿no? Porque nos va poniendo así punto por punto. Obviamente hay algunos debates que ya lo sabemos porque hemos venido en esta clase hablando de semiótica, de las convenciones, que si los signos, los símbolos, o sea, cosas que ya conocemos, ya hemos debatido, pero me parece que el texto es muy claro en ese sentido, ¿no? Desde, por ejemplo, las convenciones, desde, por ejemplo, la parte estética, desde que si el globo de los diálogos, que si los colores, que si... O sea, en esa parte me parece que el texto es muy rico. Más allá de que nos ponga ejemplos o no ejemplos, me parece que en esa parte el texto es muy rico. Y que fácilmente ese modelo, digo, obviamente los análisis sociales no son receta de cocina, ¿verdad? Hay que entender los contextos y los fenómenos específicos. Pero me parece que es un muy buen ejemplo de cómo poder hacer análisis de otro tipo de historietas, ¿no? Bien lo mencionabas tú hace rato, hay por ahí algunos debates sobre qué es un cómic, qué es una historieta, hay diferencias, o con las novelas gráficas. Y aquí, bueno, para poder también que tú hables ahorita de la lectura, yo nada más quiero aventar digamos, como una idea que al rato quisiera retomar. Nuestro país tiene una historia muy importante en la novela gráfica, pues, ¿no? Y no solamente la que ya conocemos hoy en día, sino desde tiempo atrás, por lo menos desde la Revolución, ¿no? Han existido artistas, creadores que han hecho cosas muy interesantes. Yo lo dejaría ahorita ese tema en pausa para poder escucharte y que me digas qué te pareció la lectura, qué rescatas de esta lectura. Sí, creo que algo muy importante de entender, o algo que me parece incluso fascinante de los cómics, es que esta lectura rescata las convenciones, qué vemos, qué es lo que se espera del cómic. Lo que se hace muy interesante es que esto a final de cuentas es una caja de herramientas que las personas utilizan de ciertas formas u otras dependiendo de generalmente una visión creativa, una visión artística. Hay una cuestión que se me hace muy curiosa del cómic que la represento yo con lo que es la música, o que la intuyo con lo que es la música, que es que los cómics son una propiedad, mas no son una persona, y mucho menos es algo fijo. Entonces tú puedes ver cómics que utilizan estas convenciones de una forma, o puedes ver unos que las utilizan de otra, cambiando a veces significados o subvirtiendo los significados de los mismos, pero siguiendo la misma estela de que el cómic tiene la misma propiedad intelectual. Es de cierta forma, está relacionado, o es el mismo personaje, o es la misma aventura, o en unas cosas, en unas partes puede ser situaciones. Me viene a la mente la idea de
que a la vez que en un ejemplo prestado de la música, King Crimson es solo un nombre, pero la alineación de quienes tocan en el grupo, dependiendo de la época en la que se trata, significa que tienen unas miras u otras a la hora de su creación musical. De la misma forma, Batman es el mismo Batman en un cómic o en otro, pero dependiendo de cuáles autores sean los que estén detrás de la escritura y del dibujo y del coloreado de ese cómic, representan otra visión artística, pero con el mismo personaje, con su misma etiqueta. Al final de cuentas, creo que es mucho más obvio en ejemplos como Batman, porque Batman es mundialmente reconocido y ha tenido un sinfín de reimaginaciones a lo largo del tiempo. Desde el Batman mucho más antiguo y el clásico, un Batman que utiliza armas de fuego, un Batman que ve estas cuestiones, digamos, no entra tanto como en el factor antropológico con el que lo conocemos hoy en día. Y después como de ciertos rasgos se evoluciona hasta lo que podemos considerar como el Batman base, que es el que a día de hoy todo el mundo puede reconocer, que es el Batman que no mata, el que es un multimillonario, que utiliza sus recursos porque tal, y que tiene una historia de origen que casi siempre se ha repetido sin cambios grandes. Y a la vez, como cuestión de quiénes son los autores que están detrás de esto, o su vestimenta, claro está, sí, representa también esta cuestión a veces ideológica, a veces política, a veces como sociocultural, que no siempre está ahí como de manera explícita, porque hay quienes dicen que en una obra artística siempre existen estas discusiones ideológicas, sea que el autor las quiso poner ahí o no, se ven imbuidas en la visión del autor, que después son incluso un gancho comercial. Son, bueno, es que en este cómic tal vez Batman sí ejerce un acto de violencia contra esto, entonces tienes que ver el evento del cómic que es esta ruptura del personaje. O, o en unos puntos en los que ya directamente como que pasamos a cosas en las que, digamos, se ven como unas mezclas muy grandes entre la opinión artística y como la opinión económica, ¿no? Me viene a la mente el caso de cuando Marvel Comics empezó a hacer un tiraje de Los Vengadores, en el que el dibujo de Tony Stark estaba hecho para parecerse al actor Robert Downey Jr., precisamente porque es esta marca popular y reconocida por el público que puede que no esté leyendo cómics y que están tratando de utilizar pues la situación económica que les están trayendo, la popularidad de unas películas para esto. Más recientemente sucedió con la serie de Amazon Prime Video, la de Invencible, donde uno de los personajes, exacto, en un fenómeno transmedia, completamente. O sea, recientemente en esta serie, Invencible de Amazon Prime, es una serie de superhéroes, el personaje llamado Omni-Man, que es claramente una referencia a cómo funciona Superman y cuáles son las estructuras y los modelos visuales que relacionamos con Superman, está inspirado en su trazo en el actor J.K. Simmons, específicamente por su papel en una película, específicamente por su papel en las películas del Hombre Araña dirigidas por Sam Raimi la década pasada. Tanto es así que se hizo con esos miramientos, no solo por el hecho de que el personaje interpretado por el actor sea popular, sino porque era el mismo actor el que le iba a prestar la voz. Entonces te lo están vendiendo, pues, como una cuestión, o sea, en esto del transmedia, en una cuestión típica hollywoodense, en una cuestión de no solo vengas a ver la serie porque sale. O sea, porque este actor está en la voz, ¿no? O sea, es que él está en la cara del personaje y te vengo a presentar como si fuera Johnny Depp o Angelina Jolie. O sea, te vengo a presentar a este actor que está apareciendo en mi serie.
no en su voz, en su rostro. Y creo que hay una, porque siempre me ha interesado como esta cuestión en la que se mezcla lo que tal vez muchas personas consideren un arte menor en el cómic debido a que, bueno, o sea, su historia inicia en un momento como más simple, ¿no? En una historia donde los miramientos no son narrativos, son simplemente de entretenimiento, y eso como que los estigmatizó en un inicio, a cómo evolucionan o a cómo se desarrollaron después, y como al punto en el que estamos ahora, que creo yo hace que muchas de estas cuestiones, ¿no?, lleguen a verse a los ojos de muchos, porque yo considero que muchas personas a día de hoy que tal vez no leen cómics o no se interesan por esto, sino que ellos vienen y se quedan en las otras narrativas, en las de las series de televisión, en las de las películas, queden como obsoletas, porque a una persona como con estos miramientos les explica estas cuestiones de, es que así funcionan las viñetas, así funcionan los recuerdos de diálogo y tal, y como que no hay una como transcripción exacta que como que los haga sentir cómodos, de cierta forma. Pero creo que eso es lo que me gusta mucho resaltar del texto, que es que estas convenciones son manipulables para transformarlas en lo que el autor pretenda de ellas. O sea, hay una cuestión en la que, dentro del texto, hay una parte en la que empiezan a hablar sobre el color y cuál es la representación del color en los cómics. Cuando esa representación del color difiere mucho dependiendo de qué cómic estemos leyendo y dependiendo de qué es lo que se haya querido hacer, en específico con los coloristas de cada uno. Porque generalmente vemos que en el texto se explica que, por ejemplo, el color azul representa el infinito. Y eso, la verdad, es una cuestión mucho más. Es una, digamos, opinión que está muy centrada en un aspecto de los cómics que está como muy cimentado, y tenemos al Doctor Manhattan y tenemos a muchos de estos otros personajes que utilizan estos esquemas con el color azul que han formado como esta identidad, pero que no siempre es así. Y no solo eso, sino que no siempre es solo así. Porque aunque el Doctor Manhattan, yo creo que sí, el color azul representa esta cuestión del infinito, el universo y lo que él representa pues como ser, al mismo tiempo representa psicológicamente otro concepto dentro del personaje. En el específico caso del Doctor Manhattan es la tristeza, que es que el personaje se escribe como uno muy melancólico, un personaje que pierde una humanidad y que tiene problemas o encuentra, pues eso, el sentimiento de tristeza en el hecho de no poder relacionarse completamente con una raza a la que se supone pues está salvando y está ayudando. Al mismo tiempo, hay como unas cuestiones que no siempre, o sea, en las que no siempre se puede utilizar, porque también el color es como una cuestión muy general, que no solo funciona en cuestión del desarrollo de personajes, sino que el color también funciona en los entornos, o sea, estaba pensando en este momento en Hellboy, en el tomo que tengo. Generalmente el color azul no se representa como algo infinito, generalmente el color azul en Hellboy representa dos cosas. Uno, el cielo generalmente es azul, pero es un azul muy nocturno, porque representa como esta cuestión estilística, ¿no? El personaje se supone que es uno mucho más serio y es uno que eh, como que rompe con unas convenciones de qué es el héroe y qué es el antihéroe de los cómics. Entonces, generalmente todo es como siempre de noche, ¿no? Hay como muchas escenas que sucedan como de día abierto, lo que sea, pero también el color en los personajes de color azul generalmente representan magia, representan algo con lo que no se puede lidiar de manera lógica. Y entonces ya dejan de representar como el infinito, pero llegan a representar algo que tal vez es parecido, tal vez no,
pero el hecho de que sea modificable o de que sea perceptible de distintas formas es lo que hace tan interesante al cómic como medio artístico, que puedes interpretar, bueno, puedes decir que al igual que al igual que en el cine, o sea, que al igual que en cualquier otro medio artístico que tú veas, lo importante es que el hecho de que tenga unas convenciones no significa que se pueda, que esté anclado en esas convenciones, que esté estancado en ellas. Y, Que sean y inmóviles. que sean inmóviles, exactamente. Entonces, como que con esto, generalmente es como mi conclusión del texto, esta cuestión en la que podemos utilizar esta caja de herramientas de muchas maneras, y no solo que podamos, sino que podemos interpretarlas y podemos verlas desde ciertas ópticas, pero siempre comprendiendo por qué son convenciones y de dónde vienen, con el objetivo de al final tener un análisis o una visión mucho más completa. Específicamente, me interesa mucho esta cuestión de, como en especial en el texto, hay dos partes que me gustan mucho, que son la cuestión de la viñeta, porque es muy interesante cómo es que el cómic representa texto, siendo que es un medio generalmente más visual por el dibujo, y en el segundo, en la creación de movimiento, porque es algo muy único del cómic, o sea, la película siempre es movimiento, el teatro también es movimiento, pero en el cómic no funciona de la misma forma el movimiento, porque no es video, no es algo que tú ves. O sea, en el caso del cine es video y la relación que tiene con la edición y con los movimientos de cámara también. En el teatro tiene que ver más con una cuestión del movimiento del cuerpo humano, de los actores y de esto. En el cómic es un movimiento que es completamente libre de ser como quiera ser, pero que nunca es real, siempre es la ilusión de un movimiento que tú tienes que imaginar. De hecho, esta cuestión de movimiento, como un ejemplo, es muy específico. Creo que el cómic puede tener, o sea, tiene como su propia voz en la cuestión de cómo representa el movimiento con un autor japonés. Hay un autor de lo que allí dicen manga, cómic, llamado Junji Ito, que hace obras de terror generalmente, y de un terror como muy corporal, visceral del ser humano. Y Junji Ito lo que utiliza mucho es que hace que los finales de sus páginas, la última viñeta que lees de una página, dé la intención de que va a haber movimiento en la siguiente escena, de tal forma que cuando el lector da la vuelta a su hoja, lee la siguiente página, inconscientemente él está creando la ilusión de movimiento en el sentido de hecho, valiéndose de que es una obra de terror, podemos ver un ejemplo de un personaje que está tratando de abrir una puerta y mirar qué es lo que hay adentro, pero no la está mirando, solo la está abriendo. Esa es la última viñeta que tú lees de la página, de tal forma que cuando des la vuelta a la página, tú también, o sea, tú crees en tu mente la expectación, ese movimiento del personaje volteando a ver, de forma que Junjito no tenga que dibujar al personaje viendo, sino que él dibuje la consecuencia de lo que él está viendo. Creo que de esa forma él crea como un sistema de falso movimiento dentro de sus obras que añade mucho a la sensación que quiere dar. Pero bueno, eso es como las partes que rescato del texto y de cómo se reutilizan pues todas estas cuestiones. Sí, de hecho, algo que yo nada más quisiera agregar para el texto es como el mismo autor nos dice que el cómic reúne como, como dices, ¿no? Una caja de herramientas, como todos los elementos para poder hacer un análisis ya no solamente semiótico, sino un análisis sociolingüístico o pues sí, de lenguaje, ¿no?
que hay retórica, ¿no? Hay un análisis retórico, hay un análisis únicamente del texto, del discurso, lo que dicen, ¿no? Los diálogos, obviamente la parte iconográfica, ¿no? Las viñetas, etcétera, la composición, ¿no? Ahora sí que ya tendría que ver con un plano más estético, ¿no? Evidentemente hay una composición armónica, estética dentro del cuadro. Y esto que decías que no le había puesto tanta atención, pero tienes mucha razón, el movimiento, ¿no? Este, Podría ser cercano a esta idea de la fotografía y de la idea del movimiento en la fotografía, eh, pero me parece que el movimiento del cómic, pues sí, es como muy preciso, pues, ¿no? Es como existe dentro de este arte, pues, ¿no? Dice Elia, llevo tratando de entrar y no me deja y solo puedo comentar desde afuera, estaré esperando la grabación. Pues qué raro porque pues no hay ninguna restricción para nada, pero bueno. Eh, entonces, sí, me parece que eh, este arte, que esta producción cultural artística nos permite entender, ¿no? Cómo algo que parecería fijo o estático, pues no, por el propio acomodo, por las propias viñetas, por el propio dibujo, por la propia sensación de secuencias que se le dan a las viñetas, pues se produce esta sensación de movimiento. Eso no lo había contemplado. Muy bien, quisiera que pasáramos a este tema como un poquito, que por ahí ya lo esbozabas, esta condición de los cómics en el mundo contemporáneo, en esta condición transmedia, por ahí sí muy presente esta cuestión económica, eh, pero si hay una disciplina que me parece que tiene esta condición de fenómeno transmedia, pues es precisamente las historietas, los cómics, ¿no? De entrada llevada a las caricaturas, ¿no? O sea, lo más hacia ¿qué te gusta? Los años 60, los años, pues sí, más o menos las caricaturas empiezan a tener como ya mayor producción hacia los años 50, mediados de los 50, ¿no? Obviamente con el desarrollo de la televisión, pero también con el cine, ¿no? Pues ya sabemos, estas primeras eh, películas de Walt Disney que están muy pensadas para un tipo de público infantil, pues, ¿no? Ya después obviamente existirá una evolución. De hecho, los primeros cómics, ¿no? Ya de estas grandes empresas, pues estaban pensados para un público a lo mejor no tan infantil, que digamos de 6, 7 años, pero sí para un público ya un poquito infantil, adolescente, ¿no? Superman, Batman, Capitán América, el Hombre Araña. Y ya después habrá una evolución en donde a lo mejor ya no nada más son las caricaturas o las películas animadas, sino donde ya se empiezan a hacer películas live action, ¿no? Bueno, por ahí Batman con Adam West, que de hecho brinca primero a una serie, no a una serie de caricaturas, sino a una serie live action, ¿no? Ya después en los 70 habrá algunos otros ejemplos, ¿no? El increíble Hulk. En Japón, pues bueno, estarán algunos otros ejemplos, ¿no? Con Godzilla, con ¿cómo se llama el otro? Se me olvida ahorita el Super, no Super Sang, no, pero se me olvida el otro, Ultraman, ¿no? Que también fue una historieta, fue una serie. Por ahí y bueno, tú sabes que me gusta mucho la lucha libre. En el mundo de la lucha libre, en Japón, hay una historieta que se llamaba Tiger Max, que después se hizo un luchador, ¿no? Que creo que también fue caricatura. Fue una manga. Ahí no estoy tan seguro si primero fue luchador, después le hicieron manga y luego caricatura, pero bueno, el personaje evolucionó de Tiger Max. Y así como dices tú, sobre todo por cómo se vive la lucha libre en Japón, hubo diferentes representaciones dentro de la lucha libre de Tiger Max, es decir, hubo Tiger Max 1, 2, 3, 4, el luchador era diferente,
y cada uno tenía como sus propias características, pero pasaba esto que tú mencionas, ¿no? Batman puede, hasta podemos identificar, ¿no? El tipo de historia, el tipo de narrativa, el tipo de dibujo, el tipo de trazo, dependiendo de quiénes son los caricaturistas o quiénes son los guionistas, ¿no? Entonces, podemos ver por ahí esta evolución, pues, ¿no? Y obviamente una etapa ya hacia los 70s, 80s, en donde de repente hay una caída de la venta. Y bueno, por aquí se nos han olvidado algunos temas, ¿no? Críticas que había, que era mala influencia, ya sabes, sobre todo estas sociedades conservadoras o ultraconservadoras, ¿no? Que eran mala influencia, que desarrollaban la violencia, que provocaban que los niños fueran violentos, etcétera, ¿no? Y hay una evolución y a la vez también que concuerda con una evolución tecnológica del mundo, en donde ahora tiene otros espacios, en donde ahora hay otros, tiene cabida estos personajes que nacen de las historietas en otros espacios, ya no solamente la televisión, sino ahora los videojuegos, ¿no? Y si hay un aspecto, o más que aspecto, si hay digámoslo así, si hubo un impulso, que obviamente los videojuegos por sí solos tuvieron un gran impacto en la sociedad, en la economía, en la cultura, pero si hubo un impulso también en ciertos momentos de los videojuegos, pues fue de la mano también de las historietas, ¿no? De que muchos personajes de historietas brincaran al mundo de los videojuegos. Y obviamente también a un tipo de cine más evolucionado, digo, desde los años 70 hay películas de Hulk, hay películas del Hombre Araña, hay películas de Superman, ¿sí? Por ahí algunas de los Avengers, pero será ya quizás con finales de los 80s y principios de los 90s en donde la tecnología permite hacer una mejor mancuerna con el cómic. Y yo creo que, bueno, quizás pueda ser un cliché, pero Batman de 1989 de Tim Burton, creo que va a ser como de las primeras que nos va a poder mostrar esa unión entre la historieta, el cómic y el cine, pues, ¿no? Después vendrán muchas más, pero creo que hasta precisamente obras como Watchmen, ¿no? O como Sin City de Frank Miller, o como Los 300 también, ¿no? Mismo Hellboy, en donde ya se empieza a voltear a ver otro tipo de historietas, ya no necesariamente como estos superhéroes como ya bien conocidos, ¿no? Batman, Superman, el Hombre Araña, los X-Men en algún momento, pues, ¿no? Y hasta llegar pues, a lo que hoy Marvel está haciendo, pues, ¿no? Esta saga de películas, ya no nada más de un solo superhéroe, sino estos cruces que, bueno, sabemos que existen en el mundo de los cómics, de los universos expandidos, y a la televisión, o bueno, a la forma de que consumimos hoy en día la televisión con estas series. Y aquí se nos está olvidando, bueno, pusimos el caso de los videojuegos, pero se nos está olvidando otros aspectos que tienen que ver con el fenómeno transmedia y con lo económico, ¿no? Los juguetes, las playeras, toda la mercadotecnia que hay alrededor de estos personajes, ¿no? Que vuelve el fenómeno en términos de cultura de masas, pues obviamente, pues un gigante, ¿no? Hoy en día difícilmente un joven, ¿no? Un joven que te gusta de 10 a 15, 16 años, pues no sabe quiénes son estos personajes, por supuesto, y no quiero sonar exagerado, pero yo creo que de gran parte de nuestro mundo, creo que los niños y jóvenes, adolescentes, pues identifican a estos personajes, ¿no? Por diferentes frentes. Podremos hablar ya hasta de un fenómeno de capitalismo e historietas, o estas grandes corporaciones que ya lo son, ¿no? DC y Marvel,
pero a la vez, y aquí es en donde quisiera llevar como a este punto que te mencionaba, el estado del cómic actual y el estado del cómic actual o de la historieta en México. México fue un productor muy importante de historietas, ¿no? De hecho, sigue siendo un semillero de artistas. Hay muchos dibujantes, coloristas que trabajan para estas empresas, pero que hay una historia muy interesante también de la historieta mexicana, ¿no? Como te decía, desde estas novelas gráficas de la Revolución, el personaje de la Delita, etcétera, hasta los años 30, 40 con estas novelas un poco más costumbristas, hasta, pues bueno, los personajes de lucha libre que dan un brinco a las novelas gráficas, sobre todo el Santo Blue Demon. Pero después hay otras más, ¿no? La familia Burrón, los Capulinita, las historias románticas, las telenovelas que conocemos hoy en día, su evolución, muchos son de estas novelas gráficas, ¿no? Que hasta la fecha todavía por ahí algunas sobreviven, ¿no? Que el libro semanal, que el libro vaquero, que a lo mejor algunas que para algunos de nosotros nos puedan parecer un poco peculiares, por no decir una palabra más fea, pero que han tenido y que tuvieron un momento y una historia muy rica, ¿no? Carmatrón, por ejemplo, ¿no? O sea, Calimán, ¿no? El Memín Pinguín. O sea, hubo un momento en el que el país, pues, tuvo varias producción, varios personajes propios, y que bueno, después con el crecimiento de estas corporativos, pues terminaron por consumir a estas casas editoriales, ¿no? Una muy famosa era Editorial Beat, Editorial Egea, que pues, no pudieron competirle a estos gigantes y terminaron siendo consumidas, ¿no? Eh, pero hoy en día, y lo digo un poco porque me interesa el tema, hay propuestas muy interesantes, algunas destinadas para redes sociales, para YouTube, para nuevos formatos, ¿no? Para descargar a tu teléfono, para descargar a tu Kindle, para descargar a tu computadora, etcétera, en la que tanto en Estados Unidos como en México, y nos estamos olvidando de los cómics en Europa, que también tienen una historia muy interesante, sobre todo los alemanes, los franceses, los italianos, en donde hay un cruce, ¿no? Ya sí del fenómeno transmedia, pero también hay un cruce cultural, ¿no? Y entendiendo el cómic como, ya no solamente como parte de una subcultura o de una cultura de resistencia o de culturas alternativas, sino de espacios de creación, de discurso político. Bueno, Mafalda se me estaba olvidando en el caso, por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? Donde se están haciendo unas cosas súper interesantes, ¿no? Donde, por ejemplo, ligado al cine, hay una evolución también al cine de animación. Hoy en día hay un cine de animación no necesariamente pensado para niños o para adolescentes, ¿no? Sino para un público adulto. Hace poquito vi una película muy buena que se llama Black is Belsa. Es española, buenísima, ¿no? Es una animación política, de hecho, ¿no? Entonces, me parece que en la actualidad, como bien mencionabas, el cómic, si bien a lo mejor ya no hay la producción de historietas como en la época dorada, si bien hay una evolución, como le pasó a la música, ¿no? A los acetatos, a los discos, en donde quizás se consume más este tipo de historieta en físico, con otro tipo de fines como de colección, ¿no? Que es lo que está pasando con los discos, con el LP, pero tiene una, digamos, vida saludable, por así decirlo, ¿no? Con todas los interrogantes que puede haber alrededor de la industria, ¿no? Que efectivamente es una industria, que es una industria capitalista, que hace este tipo de estrategias como la que mencionaste,
de ponerle el rostro de Robert Downey Jr. a ciertas tiras cómicas porque pues se resulta más atractivo, o lo que hace Disney, que por ser políticamente correcto se adapta a muchas transformaciones sociales de la época, ¿no? Aunque algunos sean muy críticos al respecto. Entonces, pienso que como fenómeno cultural, o sea, obviamente como industria, como arte, hay mucho por ver, hay mucho por explicar, hay mucho por conocer, muchas cosas por producir. Nuestro país está produciendo cosas interesantes, pero vista nada más como un fenómeno cultural y como nosotros como estudiosos, pero también como gestores y productores, creo que el mundo del cómic nos permite muchas cosas que todavía hace mucha falta trabajar. Está el caso de nuestro compañero Rodolfo, que bueno, él se tituló con una revista en donde había un importante esfuerzo por hacer animación, ¿no? Conozco varios de tus compañeros que son muy buenos dibujando, pues, ¿no? Y donde hay proyectos muy interesantes, por ejemplo, hace algunos años nada más que se quedó por ahí varado o no dio los resultados que se pensaba, de proyectos que tenían que ver, y no son necesariamente originales, que tenían que ver con cómo llevábamos las reflexiones de la historia o de los problemas sociales actuales a un formato del cómic para poder acercarlo de manera más fácil, más sencilla, un lenguaje para los más jóvenes, pues, ¿no? Y hay esfuerzos y hay ejemplos de eso, ¿no? El mismo CONACYT está apoyando ese tipo de formas de divulgación de la ciencia, guardadas las proporciones, lo que se está haciendo con ciertas instituciones o con ciertas universidades, museos, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Universum, no sé si ubicas este museo de la UNAM, Universum, te recomiendo, sigue su página, generalmente siempre sacan memes, pero con animación muy bien hecha, en donde manejan datos o información científica, ¿no? Es muy bueno, pues no están haciendo un trabajo de divulgación muy interesante. Hoy en día que estamos atravesando problemas de contaminación, problemas del agua, problemas, bueno, ya sabes, tantos problemas, han existido esfuerzos por tratar de explicarle a los más chicos por medio de este tipo de viñetas, de dibujos, de historietas, de caricaturas, para generar, hacer conciencia. Entonces creo que el panorama, como bien lo mencionamos, pues sí, es complicado en términos del capitalismo, en términos de la industria, que ha avasallado y ha desaparecido la industria en otros países, pero también creo que hay que voltear a ver las alternativas y hay que voltear a ver qué se está haciendo y hay que pensar en cómo desde Multi, desde nuestra universidad, desde lo que hacemos nosotros, pues esta ya no solamente la lectura es una caja de herramientas, como lo dices, sino es una posibilidad y una muy real, porque además tenemos por ahí una tableta y por ahí tenemos unas computadoras y tenemos proyectos ideas pues que nos permitirían, ¿por qué no desarrollar proyectos de esta naturaleza? Yo de mi parte lo dejaría aquí, ya no ni siquiera como una reflexión, sino como una invitación a ti y al que nos vaya a escuchar si después revisan esta clase, que creo que estamos en el momento, ¿sí? Estamos en el momento apropiado para que este tipo de iniciativas, como los documentales, como los cortometrajes, como la animación, sea caricatura, sea cómic, sea la que sea, pues, pues sea el momento de aprovecharla, pues, ¿no? Sea el momento de levantar la mano y decir, hey, vamos a hacer algo, pues, ¿no? Creo que estamos en ese momento y todavía, digamos, no quiero ser muy optimista, pero creo que todavía falta. No es no es algo que ya esté agotado, pues este camino todavía no está agotado, pues, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Y bueno, antes de que se me olvide, amén de lo que tengas que comentar, pues yo dejaría la película que pues estaba también como para ver hoy, que
podamos comentar el jueves, ya que haya un mejor internet y poder pasar algunas cosas, pues no por ahí. De mi parte sería todo. No sé, Sergio, ¿quieres hacer un cierre de tu lectura, de lo que opinas, de qué te pareció esta lectura y este tema, pues, ¿no? Y la relación con la semiótica. Sí, yo opino lo mismo. Creo que el cómic no está muerto. Creo que esta, esta época que nos tocó vivir es la era de estos nuevos medios. Creo que hay algo que tienen también los nuevos medios en cuestión de pues, esta invitación a crear, es el hecho de que muchos han sido muy democratizados y ahora no es tan difícil tener pues, una cámara de video con la cual grabar cortometrajes. No es tan difícil tener una tableta con la cual dibujar. No es tan difícil tener una computadora para editar y hacer lo que pues, miles de cosas que se te vengan a la mente. Eh, y que aún no se acaban las ideas como para decir estas nuevas cosas. Creo que también como en el momento en el que estamos ayuda mucho como fuente de inspiración, porque creo que eh, llegó este momento en el que venían las cosas ya, pues ya establecidas, ya dichas, que eran la cuestión del cómic más antiguo o las series de televisión, y, y que sean de cierta forma, te iba a decir la palabra destrozado, pero que se han cambiado o que se han replanteado con el tiempo uh, para tratar de decir como nuevas cosas con respecto a lo que nosotros vivimos, ¿no? Y que creo que incluso para eso, o sea, hay imaginación y hay opiniones para nunca acabarse. En esta cuestión, por ejemplo, de la política y la económica, o sea, el cómic y todos los medios pueden ser una fuente de divulgación de la voz de un creador de aquí a un montón de tiempo. Eh, Vivimos en la época de la deconstrucción del superhéroe, por ejemplo. Vivimos la era en la que pasaron los 2010 y todo el mundo se volvió loco con los Vengadores y aún lo sigue haciendo y aún sigue viéndolo, pero estamos llegando a la era de vamos a destruir a cómo funcionan los superhéroes y, y tampoco significa que estemos como amarrados a lo que estamos viviendo. Es decir, Alan Moore deconstruyó a los superhéroes décadas antes de lo que estamos viviendo hoy con el boom de Marvel. Y creo que también hay como una aproximación muy interesante desde la perspectiva de la transmedia y de lo que podemos como hacer en conjunto, como con muchas cosas, porque en la cuestión personal yo no soy bueno dibujando, ni no tengo yo el conocimiento de las convenciones de lo que es el cómic, pero precisamente lo dijiste tú, muchos de estos obras tienen o apoyo o a veces vienen de la mano con otro tipo de obras que se ayudan incluso a expresarse de una forma y de otra. Um, Creo que ahorita el caso en cuestión de cómic más prolífico sigue siendo Japón, porque en Japón se sigue publicando muchísimo de lo que se llama manga ya. Aún se publica muy regularmente. En los ejemplos se me olvidó mencionarlo, pero está clarísimo el ejemplo de Dragon Ball como esta obra dibujada que después vino a la superpopularidad masiva que le trajo la televisión, lo mismo con Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, que incluso a día de hoy se crea desde un aspecto económico que se hagan series de televisión de estas obras escritas, de estos manga, se hacen obras de televisión incompletas para que sean un gancho publicitario, para que sea una obra mucho más, pues decir, cómoda para el público reciente, para el público joven, en la que vean una serie de televisión y después termine siendo incompleto para que apoyen, ¿no?, a la noción de, bueno, ahora voy a tener que terminar esta historia pues leyendo el cómic, donde se siga.
De la misma forma pasó con cosas como Evangelion, que Evangelion lo que era una obra de manga del 94. Al año siguiente salió su serie de animación sin estar terminada, y no se terminó hasta el 2014, lo que fue los tomos publicados del cómic, ¿no? Lo mismo sucedió incluso con algo más reciente o más cercano en Canadá, con Scott Pilgrim, que a mí me gusta muchísimo, y donde la película, que es la que me introdujo al personaje y a la obra, la película salió años antes de que saliera el último tomo de sus publicaciones escritas, ¿no? Eh, Creo que hay como esta cuestión, a fin de cuentas, transmedia, de crear nuevas cosas y de aprovecharlas en conjunto, ¿no? Para, pues ahora sí que para darle voz a cualquiera de las ideas que se nos puedan ocurrir a día de hoy, que creo que aún mientras más pasan los días, más obras hay en general, más series existen en Netflix, más películas se estrenan en el cine, y aún así creo que las ideas no se nos van a acabar dentro de un rato. Sí, creo que sigue siendo hora de aprovechar y crear, supongo. Así es, totalmente de acuerdo, es momento de crear. Pues bueno, pues creo que a pesar de que nada más estuvimos nosotros, pues fue interesante el intercambio de ideas, ¿no? A partir de la lectura. Este, y pues bueno, yo tenía, por ahí había conseguido precisamente la de The Killing Joe. Pues si la puedes ver, pues igual, ¿no? La podríamos comentar en algún momento, ya pues casi se nos va cerrando el semestre, pero pues podríamos ver la posibilidad de darnos chance de verla, ¿no? Y por último, si tuviste chance de ver Mulholland Drive o... Aún no, ahí la tengo lista para verla, pero aún no llega. Bueno, pues entonces la comentamos el jueves, Sí, ¿vale? Ánimo, que tengas buena tarde, saludos. igual, bonito de hecho, nos vemos. Adiós.